Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Punto Semántico. El día de hoy, en este segundo video del año de Punto Semántico, que eso me alegra mucho. Espero que estén teniendo un buen inicio de año y que descansen un poco más, la verdad. Pero bueno, el día de hoy vamos a ver un tema que me llamó la atención. Lo publicaron justamente el 5 de enero. Es un canal de YouTube muy reconocido a nivel internacional que es Tecnonautas o Tecnonauta y bueno, ya saben, los hacen llamar Tecnonautas a sus usuarios. Eh, y me parece que hay muchas cosas que nosotros podríamos analizar de este video. No me voy a alargar mucho, pero estuve revisando algunos detalles para entender un poco mejor lo presentado. Eh, este tema es algo que no tiene tanta relación directa con el desarrollo de tecnología actual humana o la presentación de tecnología, que es lo que caracteriza en general a Tecnonauta, al canal, aunque han presentado diversos acercamientos con temas relacionados con extraterrestres y creo que tienen un posicionamiento bastante válido, que ellos lo expresan como no ser o no estar en contra de la idea de la existencia de vida extraterrestre. Como nosotros sabemos, y bueno, la cultura popular mexicana lo ha conocido gracias a la televisión, gracias a muchas décadas de entretenimiento. Conocemos a personajes como Jaime Maussan, que incluso pues tiene su página, tiene sus propios laboratorios, tiene su canal de YouTube. En fin, tiene el señor un recorrido en el tema y en el desarrollo de tecnología y bueno, muchas cosas que a veces ignoramos cuando no investigamos a las personas. Y bueno, recordar que Jaime Maussan es periodista, eh, y que a veces cuando no estamos tan cerca de la academia o de la ciencia, todo puede parecer muy real. Pero vamos a tratar de ver algunos aspectos del por qué suelen desacreditar a personas que tienen la información, pero que no logran posicionarse en un contexto social donde, pues, prácticamente los académicos, la ciencia, las universidades, las empresas, que esto tiene que ver con las estructuras del capital, estructuras del siglo XX, donde si no es una universidad reconocida o si no son personas del extranjero, que nosotros diríamos, ellos han desarrollado más tecnología, tienen más conocimiento por haber abarcado o haber recorrido ciertos experimentos o espacios o ciencia, tecnología, más que nosotros en Latinoamérica o en algunos otros países. De hecho, esto tiene mucho que ver con la potencia de un país, no solamente del Producto Interno Bruto, sino también del producto intelectual, del producto científico, que hace que una nación también avance, o no. Y me parece que esto es muy importante en el contexto del Perú. Eh, Afortunadamente también conozco personas, doctores, académicos de Perú, más en mi área, en educación, en literatura, en el área de humanidades y ciencias sociales, pero que me parece súper interesante cómo la academia sigue siendo la misma, ¿no? Y que solemos prestar más atención a, a todo esto que le llamamos experiencia, ¿no? Podremos decir entre comillas, pero también debemos entender que sí tienen experiencia, que sí tienen conocimientos, pero que de alguna forma eh, esto hace que el conocimiento se centre en un solo país, en un solo lugar o con un cierto grupo de personas que de por sí cada país tiene sus grupos, sus redes intelectuales muy específicas y pues bueno, ahí hay mucha complejidad sobre cómo nosotros los seres humanos planteamos redes intelectuales,
para que se nos crea a nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, Edgar Aguilar Camín, bueno, Aguilar Camín, ahorita no me acuerdo si es Edgar o no, Aguilar Camín, historiador, justamente por tener dinero, funda su propia editorial, por ejemplo, y se autopublica. Y no es solo él, sino que hay muchos autores en el área de humanidades y ciencias sociales, por ejemplo, que si tienen una buena posición socioeconómica, si tienen formas de hacer su propia editorial, pues más bien recurren a la autopublicación. Y de alguna forma, contar con el capital, contar con el recurso económico, te hace acercarte a tus propósitos, a tus metas. Con eso de que el dinero no compra la felicidad, pero bien que nos acerca. Y esto es muy similar al mundo académico y a las estructuras de poder. Esto se va a ir entendiendo más adelante. Pero bueno, Tecnonauta publica este video que les recomiendo muchísimo echárselo todo el documental para entender un poco la impotencia del tema. Hace algunos años, 2017 aproximadamente, ellos ya llevan estudiando más de 7 años el caso, revisan unas momias de Perú Nazca que tienen 3 dedos. Y aquí se observa, por ejemplo, la momia, que bueno, no es momia, porque se supone que está desecada, no disecada, es algo nuevo que aprendí. Y son tridáctilos, tienen 3 deditos, tanto en las manitas como con piececitos. Además no pesan mucho. En fin, tienen muchas características que de verdad vale la pena verse todo el documental, todo el video. Y le hacen muchas pruebas, le hacen radiografías, tomografías, llevan especialistas, pero luego voy con el tema de ser especialista. Y ahorita están en una situación donde ellos, como comunidad que se ha encargado de investigar esta parte, que curiosamente quienes están motivados a investigar esto son personas que no están acercadas a la academia, tal cual, es el caso de Jaime Maussan, sino que simplemente están genuinamente interesados por lo que acontece o lo que encontraron. Y hay científicos, digamos, científicos latinoamericanos, mexicanos, pero, bueno, aquí está Tecnonauta, pero que estos científicos deben de tener cierto perfil para tener credibilidad. Y ese es uno de los digamos, conflictos que quizá los académicos reconocidos del grupo, digamos, cultural y el encargado del gobierno de Perú, pues no lo reconocen, ¿no? Y esto se ve durante todo este congreso al que fue invitado, donde tanto la parte de cultura del Perú como ellos que presentan esta momia, los estudios, presentan tomografías, en fin, presentan una serie de evidencias para acercarse a esta conclusión de que es un ser diferente al ser humano, que no dicen extraterrestres como tal, no podría ser que no sea un extraterrestre, sino que sea otro tipo de evolución del ser humano, pero para eso están pidiendo recursos y apoyo del gobierno. Y de alguna manera Jaime Maussan, al estar, me parece desde mi perspectiva, muy allegado al tema de la televisión, de la mercadotecnia, quiere llegarles por ese lado al gobierno de Perú, que está muy bien. Al final me parece que los países hoy en día viven de esta parte recreativa, del turismo, y la invitación es: den un poco de su Producto Interno Bruto para investigar este tipo de cosas, ¿no? Pero incluso traen a un investigador reconocido de Estados Unidos para darle un poco más de confiabilidad y validez al tema. Él no dice nada, no se posiciona como tal, pero sí está interesado en estudiarlo. Y el hecho de que ya vaya a Perú a un congreso latinoamericano, que puede ser tal vez no tan bien visto por
estos científicos, estos académicos, pues vayan y se interesen, porque ven algo importante, me parece. Al final se ve como este señor, este académico, este científico, empieza a revisar las momias. Y creo que debemos estar pendientes sobre los resultados que den. Pero en fin, en este congreso se empiezan a debatir y se pone muy, muy intenso, sobre todo por la parte de la cultura de Perú. Y prácticamente pues dicen que son muñecos, que estas momias no son reales y que son muñecos simplemente pegados con pegamento engrudo y cosas de ese tipo. Y bueno, al final aceptan el grupo de los investigadores que tienen a las momias reales de Nazca, que los compañeros de cultura no quieren investigar las momias de verdad y que se concentraron en investigar a muñecos precisamente. Entonces, en resumen, unos están investigando las momias de verdad y los otros están investigando muñecos. Y lo que sale o salió en diferentes medios fue pues la ridiculización otra vez de Jaime Maussan, que la verdad debe ser muy difícil mantenerse con la frente en alto toda una carrera, toda una vida personal, lo digo por Jaime Maussan, y seguir intentándolo. Creo que una persona no intentaría tanto algo si no tuviera algo de verdad, aún así sea en su locura. Y creo que aunque ellos estén locos, deberían probarles una y otra vez que se equivocan. Y esto no sucede aquí. Ellos están negados en investigar este asunto. Miren los rostros. Bueno, pero hubo un caso, hubo una situación muy particular al final de este video. Spoiler. La verdad es que primero échense este documental, lo repito, porque se va a entender mejor esta conversación una vez vean el documental. Bueno, ¿ya lo vieron? Bueno, este científico se llama Edgar y al final nos dan un informe muy, muy interesante, que es que este científico académico, digamos, Edgar, de nombre Edgar, falleció en un accidente. Bueno, aquí están las momias, aquí se ve cómo siguen investigándolas, hay tomografías. La verdad, soy ignorante sobre temas más de biomédicos, en fin, de muchos otros detalles que tal vez yo no podría comprobar, pero sé cómo se ve una tomografía, una radiografía. Es un caso interesante. Y bueno, al final nos dan una noticia, que es que este académico Edgar falleció. Justamente, aquí está el artículo, porque lo que hice fue investigar esta parte. Docente investigador de la UNICA pierde la vida tras caer al abismo en la vía Los Libertadores. Tecnonauta nos informa que cayó en un barranco, pero literal fue su auto que cayó en un barranco, fue hallado muerto. Y esto fue hace muy poco, el 10 de diciembre del año 2024. Curiosamente, es el, digamos, único académico representante y el que sale como primer autor en los pocos artículos que hay, pero es el primer autor. Y era investigador RENACYT, que bueno, que aquí se podría decir como CONACYT, pero investigador de RENACYT, ha publicado en buenas revistas, es de la Facultad de Odontología, y bueno, este es uno de los una parte del comunicado que hacen, ¿no? La familia de odontología también está de duelo y acompañarnos de manera organizada en todo el acto funeral de nuestro querido amigo y colega Edgar Hernández. No estamos ante un final de Edgar, es solo un cambio de forma, siempre vivirá en nuestra memoria, en fin, ¿no? Descanse en paz, estimado Edgar.
Y aquí también hay un comunicado justamente del 10 de diciembre en honor a Edgar Hernández Uaripacuar. Paucar, perdón. Disculpa. Y bueno, aquí está el comunicado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Entonces tenemos estos comunicados, se los voy a poner en la descripción, seguramente por ahí lo están viendo. Él publicó este artículo, que es el análisis tomográfico morfométrico de la cabeza espécimen humanoide tridáctilo de Nazca, Perú, donde sale como primer autor. Este numerito, o al estar al principio, es como nosotros sabemos que está como primer autor. ¿Por qué ridiculizan a estos investigadores? Pues bueno, lo que nosotros debemos hacer en este tipo de situaciones es investigar quién es esta persona que ha publicado. Y puedo entender por qué algunos investigadores pueden dudar de lo que publicó, de sus conocimientos, porque tiene artículos muy variados publicados. Si bien este artículo que les acabo de mostrar del análisis tomográfico de seres tridáctilos, que son las momias de Nazca, está en una revista, Cuartil 3, que es, bueno, una buena revista, pero eso tampoco quiere decir que tenga mucha validez. Hay que saber cuál es el renombre de la revista, la historia de la revista. Que bueno, eso también tiene mucho que ver con cómo la academia se apropia de los espacios sociales y de la verdad, y de lo que dicen que es la verdad. Ahí hay muchas cuestiones que se podrían hablar. Incluso citan por ahí en la conversación a Mario Bunge, que es muy conocido por ser positivista, estar muy a favor del método científico, es quien nos habla del método científico. Pero hoy en día, aunque sea una revista Cuartil 3, no quiere decir que sea un artículo que nos dice toda la verdad. Es por eso que en la academia se fijan muchísimo en cuál ha sido tu línea de trabajo, cuál ha sido tu línea de investigación. Con esto no estoy diciendo que Edgar Martín Hernández no sea un buen investigador y que lo que hizo con este artículo sea falso, sino que puedo entender el por qué otros académicos desestiman su palabra. Y es que sabemos en este mundo capitalista que si nosotros no publicamos en ciertos cuartiles, el cuartil 1, por ejemplo, nosotros podemos ir a SJR, en Simago, Journal and Country Rank, y aquí debemos de buscar el nombre de la revista para saber en qué ranking está. Y mientras mejor cuartil, el 1, pues podríamos decir que está avalado por los mejores investigadores, porque quienes revisan estas investigaciones se llama revisión por pares, pues son especialistas en el tema. Y mientras mejor prestigio, mejor cuartil tenga esa revista, pues quiere decir que son ya investigadores los tops de los top. ¿Y quién nombra los top de los top? Pues las universidades. ¿Y cuáles son esas universidades normalmente? Pues universidades en Estados Unidos, en Inglaterra, dependiendo también al área, si es educación, si es biología, si es ciencia médica, en fin. Entonces, el conocimiento está, digamos, encerrado, amarrado por ciertas creencias, y desacreditar o decir que esta investigación, por ejemplo, sea real y que todo lo que diga sea real, implicaría muchos errores de discusión, incluso de muchos de los artículos que se han publicado. O sea, es una deconstrucción del conocimiento. Debería existir una deconstrucción del conocimiento, pero es algo que cuesta, porque podría derribar
pues muchas hipótesis, muchas conclusiones, muchos resultados y nos dejaría muchas dudas también. ¿Eso es positivo? Sí es positivo, pero al mismo tiempo es muy difícil cambiar todo lo que conocemos y dejarlo ser, ¿no? Lo que sí es que simplemente deberían permitir explorar estas momias. Aquí están las tomografías publicadas, ¿no? Eh, y simplemente deberían investigarse, como ellos mismos dicen, en las mejores instalaciones, con los mejores softwares. Eh, en fin, yo sobre los mejores científicos pondría todavía un dedo. Eh, a mí me parece que eh, hay muy buenos científicos en todos los países. En México hay muy buenos científicos y académicos y a veces no logramos valorarlos por esta hegemonía de países, ¿no? Como Estados Unidos. Pero bueno, el punto es que Edgar se dedicó por mucho tiempo a muchos temas que tienen que ver con docencia, violencia, incluso cuestiones de género. Por ejemplo, que tiene alguno de aprendizaje basado en problemas, impacto de la enseñanza-aprendizaje, inteligencia espiritual, relación aquí del seno maxilar y la segunda molar superior. Es decir, hay diferentes temas y se nota la inquietud de este investigador, ¿no? O se notaba la inquietud de Edgar. Y justamente aquí, en 2024, publica este artículo que les mostré, ¿no? Y ha sido citado, por ejemplo, aquí por dos. Aquí está el análisis tomográfico de la cabeza de Nazca, que es bueno donde lo encontramos. Y aquí está el otro, que bueno, es su artículo que está en un cuartil 3 de Simago, por ejemplo. Y esto ya nos habla de un interés por alguna comunidad académica sobre este artículo. Entonces puedo entender por qué les cuesta creer en este investigador. O les costaba, ¿no? Pero al mismo tiempo, la ciencia en países latinoamericanos se vuelve muy difícil porque los descubrimientos siempre se guardan para los extranjeros. No sé si me estoy explicando, pero los grandes temas a veces no te los dejan tocar. Y lo digo como estudiante de posgrado. A veces simplemente te dicen acótate porque tu posgrado es local, me pasó. Acótate a lo que tu programa señala y el objetivo de tu programa señala. Cuando nosotros queremos hacer investigaciones, por ejemplo, si tomo una maestría de la Universidad de Guadalajara, muy posiblemente si el posgrado está acotado a la universidad, bueno, a la zona, al contexto, pues difícilmente te vas a poder salir de ahí. Y para poder hacer estudios de posgrados o investigaciones más interesantes, te tienes que ir a la Ciudad de México forzosamente o a otro país para que te dejen hablar de cosas más generales y más impactantes. Igual si quieren que hable más al respecto, me pueden escribir un comentario. Pero sí, estamos un poco cerrados. No todos, hay cosas que están cambiando por generación y por contexto. Pero se entiende el por qué es muy difícil publicar o hacer investigaciones diferentes o con mejor presupuesto, por ejemplo, ¿no? Si no hay presupuesto, pues difícilmente vas a poder hacer investigaciones complejas. Entonces, es muy complejo hablar de la academia y de la ciencia y del por qué no avanza la ciencia, pero a la vez es muy fácil. Tiene que ver con aspectos económicos, sociales, intelectuales, históricos, y tiene que ver con estas relaciones intelectuales.
Em, Hay una página que ellos crearon donde está toda su documentación, que es esta. Justamente se llama thealienproject.com _. Y aquí están estas investigaciones, justamente. Y no solo esas, sino también las del ADN por acá estaban, o están, que se menciona ahí mismo en el documental. Y a mí me parece muy, muy relevante los reportes que ponen acá. Estos son reportes, en realidad no, nada más se publicaron los artículos de Edgar, que son 2. Y aquí están los otros reportes que llevan como el avance, ¿no? Como para evidenciarlo. Aquí también está otro reporte, justamente de la masa, en fin. Tienen todos estos reportes. Igual pueden usar ChatGPT para traducir e interpretar todo esto. Entonces, esto es un poco el tema que traía para hablar. Aquí está el otro artículo publicado en Panacea. Pero también hay un artículo que encontré por acá. No lo encuentro. Que habla de que todo esto es una mentira, ¿no? Aquí está. Anatomía de un fraude, el caso de las presuntas momias alienígenas humanoides tridáctilas de Nazca. Curiosamente, está en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. Pero estuve buscando su indexación. Es decir, la indexación es para saber qué tan bien ubicada está esta revista, pero no tiene buena indexación. No está, por ejemplo, en Simago, cosa que sí está esta revista. Esta revista sí la podemos encontrar aquí. Debe estar en cuartil 3, es de Brasil. Y justamente sí, está en cuartil 3, cuartil 4. Bueno, en su caso está en el cuartil 3. Entonces, ahí podemos ver un poco la diferencia de publicación. Esta publicación que desmiente, digamos, entre comillas, porque es lo que ellos revisaron y ellos alcanzaron a ver, pues sería esta revista, que es local, ¿no? Y que es justamente del Ministerio de Cultura del Perú. Eso es el punto semántico de hoy. Si tienen dudas, preguntas o quieren que ahonde más sobre otros temas, con gusto lo podemos hacer y revisar. También les voy a dejar un enlace para un curso en Udemy sobre ChatGPT y diversas aplicaciones para utilizarlo en la investigación. Yo llevo como 2-3 años a fondo, a full, con el tema de inteligencia artificial, y doy cursos sobre ello, pláticas, conferencias, hago artículos de investigación, y pues les dejo igual el vínculo por si a alguien le interesa. Y nada, muchas gracias por escuchar. Bye.